Radio Torre Pacheco, la radio de todos. Y aquí estamos en Radio Torre Pacheco y llega nuestra sección, como cada viernes, del Mirador. Vamos a saludar a Miguel Galindo, que ya está aquí en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco. Buenos días, Miguel. Buenos días, Micaela. Y además muy puntual. Has llegado con mucho tiempo de antelación. Hoy sí. Hoy me han sobrado 5 minutillos. Estupendo, lo cual es de agradecer. Y bueno, vamos enseguida a escuchar el artículo que nos vas a leer a continuación, que además se publicaba en el día de ayer en el diario La Opinión de Murcia. Bueno, pues para aquellas personas que lo quieran escuchar, pues ahora tienen esa oportunidad estupenda en Radio Torre Pacheco. El título, Hoy como ayer. Yo no sé por qué, Miguel, a mí me suena bolero. Lo siento. Es la sensación que me da el título. Es casi un bolero, sí. Al menos es de la época del bolero. Eso es que soy muy viejo. Muy nostálgico también, en todo caso. O muy nostálgico, Miguel. O muy nostálgico. También, puede ser. Que queda más bonito. Queda más bonito, ¿no? Pues cuando tú quieras. Bien, pues vamos con los recuerdos nostálgicos. 3 escalones y estabas en el recinto de la iglesia, rodeado por una verja. Dentro, a la derecha, la pequeña cruz de los caídos, donde en determinadas fechas montaban una escueta guardia 4 lucidos falangistas, camisa azul, roja boina, a los que no éramos de la sangre del régimen. No se nos permitía lucir prendas tan aguerridas ni participar en tan marciales acontecimientos. A la izquierda se abría un estrecho pasillo que dotaba de acceso exterior a la sacristía del pequeño templo, y a su derecha otro que llevaba al grueso cable que daba tierra al pararrayos del campanario. En su fachada, junto a la puerta principal, colgaba una vitrina de puerta cristalada y abatible que custodiaba, clavados con chinchetas, los horarios de los servicios religiosos, alguna hoja parroquial de interés, algún comunicado a los fieles y una cartulina octavilla con el título de la película o películas de esa semana en el cine del pueblo. Sus principales intérpretes, la sinopsis y ¡tatachán!, la clasificación moral de las mismas. Tolerada o con reparos, 1R, 2R, 3R, 4R, o lo peor de lo peor, gravemente peligrosa con reparos. Eso era la leche. Una 4R, por ejemplo, Mogambo, donde a unos amantes la torpe censura los convertía en hermanos. Y de ahí que la adivinable relación desembocase en incesto. Pero fuera como fuese, eso nos ponía en el camino del infierno. O ya una gravemente peligrosa, como pudo ser Arroz Amargo, de Silvana Mangano, que esa ya es que nos colocaba directamente, sin preámbulos, dentro de ese mismo infierno, y además en la parte más barbacoa del mismo. Por supuesto, eso era en cuanto a los mayores de 18 años, que se jugaban sus brochetas cada fin de semana en las butacas del cine. A los críos, invariablemente, nos salvaban de chamuscarnos porque se nos prohibía directamente el acceso, sin más paliativos. Y recuerdo eso en comparación a lo de hoy. Pero se me dirá, si hoy, tío tonto, no existe la censura, ¿cómo se te ocurre? Pero claro que existe. Si bien que larvada,
de otra forma más sutil, más ladina y elaborada, más emboscada. Y no por la salvación de las almas, precisamente, sino por otros intereses. Antes simplemente lo hacían con el chantaje del miedo, con la amenaza de tu condenación eterna, que ya era eso ya, o con que te iban a poner un San Benito ante las fuerzas vivas y muertas del pueblo que te ibas a cagar. Y claro, todo eso junto acojonaba un rato. Pero en la actualidad la censura se ejerce mediante el aborregamiento de la gente, la manipulación de la realidad, el consumismo, el hedonismo y el narcisismo. Y encima, por lo que se ha venido en llamar la posverdad. Esto es, utilizar las redes para, aprovechando el adoctrinamiento mental del personal, fomentar noticias falsas dirigidas a fines espurios. La masificación de las gentes y las mentes y la gentificación de las personas es el objetivo final. Lo mismo que aquella burda dictadura aliada al más casposo poder eclesial perseguían el control de los individuos. Pero ya digo, los de ayer, mediante un secuestro atroz de las libertades y del pensamiento dirigido, y los de hoy, a través de aparentemente todo lo contrario. O sea, una libertad casi absoluta con que deseducar al personal y orientarlo a un control absoluto mental como el de antes. Y lo cierto es que la ciudadanía del mundo está atravesando una época propicia a la manipulación de sus mentes. Han logrado que Estados Unidos elija, aparentemente en uso a su libertad de voto, a uno de los grandes monos de la selva mundial. Se está intentando manipular la realidad política en los estados europeos, facilitando el ascenso del fascismo, de los populismos y hasta de resucitar al nunca muerto nazismo. Se ha interferido en el conflicto catalán con el fin de desestabilizar Europa. Los mayores medios de movimiento de masas, como el fútbol, están construyendo un poder dentro del poder institucional de los propios países. Y si no, véase el chantaje de la FIFA España en el caso Villar, por ejemplo. O la nueva moral de conseguir lo que un loco o un colectivo enloquecido quiere a base de mover voluntades desprovistas de voluntad propia. Y dentro del engranaje de las democracias, que es una tendencia que se va abriendo camino. Un día llegará en que iremos a la puerta de los ayuntamientos y a la izquierda de su entrada principal, en una vitrina con puerta de cristal abatible, como aquella, habrá una cartulinica en octavilla del Partido Unificado, cogida por una chincheta, que nos diga lo que tenemos que hacer y cómo hemos de pensar, y a los espectáculos que hemos de asistir fuera de las fiestas, deportes, folclores y tradiciones permitidas. Y las actividades intelectuales serán clasificadas desde ese mismo ayuntamiento y desde ese partido unificado, pues de toleradas, las con reparos o las gravemente peligrosas. Hoy, como ayer, el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, y ahora pues vamos a conocer los comentarios que llegan a tu blog. Vamos a comenzar con María. Haces una rememoración de tus recuerdos de hace bastantes años, ¿verdad que sí? No sé cuántos, tú me los dirás, pero creo que muchos. No te quiero llamar viejo, ni siquiera mayor, no es mi intención, pero si una persona con mi experiencia
Y por eso tienes esa perspectiva de los hechos y de la historia que me atrae tanto cuando la tocas. Pues ¿Qué muchas hacemos con el gracias. tema de la edad? ¿Lo dejamos ahí? Bueno, sí, esto hace más de medio siglo, ¿eh? Hace 60 años al menos. O sea que fíjate. Ya lleva una idea, ¿no? Fíjate si soy mayor, ¿eh? Y en fin, efectivamente, esto es una experiencia que uno ha vivido, es parte de nuestra propia historia. Claro. Yo la viví, por ejemplo, María quizá que no la vivió, pero sin embargo la historia es común, o sea que yo la haya vivido no quiere decir que no sea parte de tu historia, María. Y es bueno que se transmita, y es bueno que se sepa y se conozca. Y desde esa perspectiva, precisamente, los que tenemos el vicio de pensar, aventuramos pues esta posibilidad, y hacemos comparaciones de la censura que había entonces, que aquello era simple y tonta como ella sola si la comparamos con la censura que hay hoy, y que están llevando al mundo al borde del colapso. Vamos ahora con el comentario de Pepe. Efectivamente, amigo mío, mi madre me habla de aquella censura y de aquellas fichas en las parroquias donde os ponían lo que podíais ver o no en los cines, dependiendo de vuestra edad y de las películas. Tremendo. Tú rescatas aquellas vivencias y haces un paralelismo con la actualidad. ¿De verdad crees que hoy se practica, de alguna forma, otra especie de censura? Cuesta trabajo creerlo. No, pues que no te cueste trabajo creerlo, ¿eh? O sea, tú fíjate que entonces fíjate si la censura aquella era brutal, que hasta el libro de texto, solamente había un libro de texto, donde se tocaban todas las materias, desde las matemáticas, la historia, la geografía, todas las materias se tocaban en un solo librico de texto. Hasta ese libro se imprimía con licencia eclesiástica. O sea, la propia Iglesia metía las narices hasta en las matemáticas, o la aritmética, o la geometría. Y era el Nil Ostat, que se llamaba. O sea, aquello era tremendo, os lo podéis imaginar. Pero sí, sigo diciendo que hoy es mucho más sutil. Es lo mismo que entonces a la gente las dejaba con sed para buscar el agua, hoy las sacias de un agua que es el desconocimiento. Es la sed por el papel cuché, por el artisteo, por el fiesteo, por el hedonismo, por el narcisismo, y que ya no desea buscar el conocimiento, ni desea buscar la cultura, ni desea buscar la educación. Y entonces nos están inyectando una pseudocultura, una falsa cultura. Y eso es muchísimo peor, pero infinitamente peor, ¿eh? Vamos ahora a conocer el comentario de Lucía. Resulta muy interesante conocer parte de nuestra historia más reciente de boca de los que la vivieron y de los que han sacado valoraciones y consecuencias como tú. Y quiero decir desde aquí a los responsables políticos y culturales bien alto que es una irresponsabilidad por su parte y un desperdicio no recoger esas enseñanzas para los jóvenes de hoy. Tú serías un excelente transmisor. ¿A qué esperan? Bueno, pues ¿a qué esperan? Pues bueno, pues sí, pues no sé. Habrá que preguntarle a ellos directamente a qué esperan. Posiblemente que no esperen a nada, posiblemente que esperen a que esto pase. Además, si esto es como el mercado, la ley del mercado. La ley del mercado ya sabemos que se basa en la oferta y la demanda. No hay demanda, pues no hay oferta. Y tan tranquilo. Vamos a leer el comentario de Pedro. Aquel nacional-catolicismo, entonces, querido amigo, lo único que quería era imponer la moral dominante, su moral. Y bueno, podremos reconocer o no que toda moral tiene su importancia, vale, de acuerdo, pero en definitiva, ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral? Eso merece un artículo, ¿eh? ¿A que sí? Eso merece un artículo. Bueno, pues intentaremos meterle mano, ¿qué es la moral? Pero bueno, la moral no es un valor en sí mismo,
¿eh? La moral es un concepto. Y además forma parte de la cultura. Por lo tanto, cada cultura elabora su propia moral. Se elaboró hace 60 o 70 años la cultura nacional sindicalista, que se llamaba aquello, o nacional católica, que era pues una cultura neonazi, y una moral, por lo tanto, paralela. Hoy tenemos la moral democrática, pero la moral democrática cojea. ¿Y cojea de qué? Pues precisamente de no tener en cuenta el conocimiento, de tener en cuenta el divertimento. Y esas son las morales, esas son las morales. Y luego tenemos... que pensamos todavía, cuando hablamos de moral, pensamos en el sexo. No sé por qué. Tenemos los españoles, tenemos el seso lleno de sexo. Pero bueno, eso es otra historia. Vale. Vamos con el comentario de Mercé. Tolerada, con reparos, 3 Rs, 4 R, para mayores, para menores. Me ha recordado las historias que me contaba mi tía abuela de su juventud. A mí aquello me hacía mucha gracia y me inquietaban. Incluso me parecían cuentos de vieja y de calleja, como ella misma decía, pero fueron tremendamente reales, ¿verdad? Aquello fue tremendamente real. Fue tal y como a ti te lo contaba tu tía abuela, como lo habrán contado muchos abuelos, y tal y como lo cuento yo. Yo se lo cuento a mis nietos mayores y no se lo creen. O sea, aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo. Aquello, todo lo que tenías que hacer, o lo que pensabas hacer, o lo que creías que podías hacer, que no lo podías hacer porque tenías que pedir permiso para todo. Tenías que consultarlo al jefe local de Falange, que por cierto daba palizas y pelaba a las mujeres al rape y les daban aceite de ricino. Todo aquello ocurría entonces, y desaparecía la gente de sus casas y no se volvía a ver. Y sobre todo la omnipresente Iglesia, siempre allí, en todo, para todo y con todo. Se metía contigo en la cama la Iglesia, con aquellos cuentos de que cuidado con lo que piensas, porque te puedes morir durmiendo y amanecer en el infierno. Te lo estoy diciendo como me lo enseñaron. Pues el comentario siguiente hace referencia precisamente a lo que estás diciendo. Es de Mondovilio. Estimado amigo, la cuestión es dominar las mentes y las conciencias por el método más apropiado en cada momento de la historia. Antes era la amenaza del infierno, de la condenación eterna, de los tormentos más inimaginables. Hoy, como eso no cuela, es más sutil, más artero que antes, y entonces se deforman las conciencias, desinformándolas, ya sabes. Exactamente. Es eso. Antes se secuestraba, se prohibía, se imponía la política del miedo. Hoy es distinto. Hoy es distinto. Hoy sutilmente se quita de los mercados el conocimiento, y se suplanta ese conocimiento por entretenimiento. Y la gente no se da cuenta, ni lo echa de menos, ni siquiera lo reivindica. Por eso digo que esta censura es muchísimo peor que la de entonces. Vamos con otro comentario. Este lo firma Monse. Me encantan esas historias que ciertamente ocurrieron a vuestra generación. Deberíamos sacar alguna enseñanza de ellas, pero son tan desconocidas como no analizadas. Deberían existir como asignatura en las escuelas e institutos y a ser dadas en testimonio por personas como tú. Mira, es posible... ¿Es Monse? Sí, Monse. Es posible que en el momento en que eso se saque a las escuelas, el intelecto, sobre todo de la gente joven, empiezan a preguntarse cosas. Y no hay nada más peligroso para un régimen, me da lo mismo que sea nacional, que sea regional. Para un gobierno no hay nada peor que la gente empiece a preguntarse cosas. La gente tiene que tenernos dormidas y adocenadas en la fiesta, no a preguntarse cosas, porque entonces es posible
que cuando oigan estas historias empiecen a preguntar por el conocimiento, por el ejemplo de que a ver qué hoy hay secuestrado según tú. Y en el momento en que esos conocimientos empiecen a salir fuera, ya es más difícil gobernar. Vamos con el comentario de Lucas. Hablas de títulos de película en que se ejercieron verdaderas atrocidades deformativas, como ese Mogambo, que convirtieron un amor en incesto brutal. Eso pasa cuando la política es dominada y ejercida por incultos e ignorantes, ¿no te parece? Y eso puede ocurrir con las dictaduras, pero ¿qué ocurra en la democracia? Pues esa es la diferencia. O sea, un inculto, como entonces, ignorante, como entonces, burros con doble B, como entonces, pues lógicamente todo era burdo y burro, ¿no? O sea, oye, deja de hacer eso o te corto las manos. Es un yihadismo, como otro cualquiera. Pero claro, cuando ya existen gentes educadas, en torcer el pensamiento, en la sutilidad de meter pseudociencias y pseudoeducaciones en las cabezas. Cuando la gente se empezó a refinar, como el Imperio Romano, entonces eso es mucho más peligroso. Esos enemigos son mucho más peligrosos porque se meten en tu mente. Antes te dominaban el cuerpo. Allá donde iba el cuerpo, allá iba la iglesia, iba la política para decirte lo que tenías que tocar, no tocar, hacer, no hacer, pensar, no pensar. Pero ahora se meten en la mente y te la cambian. Y para eso hay que estar instruido y hay que rescatar la sabiduría antigua. Y no interesa. Vamos ahora con el comentario de Dolores. Cuando hablas de la tapada y oculta, disimulada, diría yo, censura que se ejerce hoy, echo a faltar algún ejemplo concreto que lo ilustre. Por ejemplo, ¿sobre qué cosas? ¿Cómo? ¿De qué forma y manera? Aunque me lo puedo imaginar. Pues mira, un ejemplo. Te voy a hablar del ejemplo más cercano que yo conozco, que soy yo mismo. y mi biblioteca, que tiene tantos años como yo, casi. Por ejemplo, hoy, en plena era de las comunicaciones, dentro de yo digo que es una pseudodemocracia, pero bueno, dentro de la democracia, dentro de la era de las libertades, dentro de todo eso, pues yo te puedo citar autores como Max Heindel, López Guerrero, Wilhelm Reich, Madame Blavatsky, Cornelio Agripa, Arthur Clarke, William Blake, que no están prohibidos, pero están desaparecidos. Y son gente de un conocimiento asombroso. Ya no los encuentras, ya no se editan, ya no están. Apenas hay una referencia muy válida en Internet, si la encuentras. ¿Dónde están sus obras? ¿Esto no es lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué es? ¿Dónde están sus obras? Bueno, yo tengo libros de esta gente. No tienen precio, evidentemente. Yo tengo libros de esta gente. Cuando yo muera no sé si los quemarán como en un Fahrenheit 45, otra vez, o qué pasará con ellos. Pero están ahí. Y entonces aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué todos esos patronatos de cultura y no sé qué de cultura y cultura para arriba y cultura para abajo que parece que hay hasta en el último pueblo más miserable de este país no rescatan esos textos y se dan en esos mismos patronatos por esas mismas personas que son los guardeses de esos textos? Vamos a preguntarnos eso a ver qué nos contestamos. Y esto es un solo ejemplo, Habría muchos. Vamos ahora con el comentario de Luis.
Dices que un día llegará, como sigamos así, en que volverán a ponernos en las puertas de los ayuntamientos, que no de las iglesias, lo que es políticamente correcto o no, según los nuevos partidos dominantes. Que no haya iglesia alguna. ¿Sabes que eso tiene mucho sentido, por raro que nos parezca? Tiene muchísimo sentido. A mí no me parece raro. Se está queriendo abrir, con eso de lo políticamente correcto, una dictadura en el propio hablar. Dictaduro y dictadura, ellos y ellas, micrófonos y micrófonas, portavoces y portavozas, por favor. Y el que no lo diga y no lo siga y no lo haga es un fascista. ¿Eso no lo estamos oyendo? ¿Y eso no es una nueva forma de dictadura? Bueno, pues eso se dice que es políticamente correcto. O sea, se nos está lavando el cerebro de forma y manera que lo que ellos quieren que sea tiene que ser lo bautizado como políticamente correcto. Y lo otro es fascismo, machismo y todo lo que ellos quieran. Y barbarismo. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo actual de lo que está pasando. O sea, efectivamente, el día de mañana nos colgarán esa misma ficha, no ya de la Iglesia, del Ayuntamiento, no ya por el clero, sino por un partido único, unificado, donde nos dirán a dónde tenemos que acudir y si alguien da una charla por ahí, pues se dirá, es 4R. Mucho cuidado, que no es políticamente correcto. Y llegamos al último comentario, lo firma Carla. Quiero que esta opinión se conozca y la incluyas en las comentadas, por favor. Es importante que todo ese conocimiento que hoy se ignora por la nueva censura comercial y que aún conservan personas como tú, sea dado a conocer en charlas, etc. Demando esa responsabilidad por parte de los alcaldes, concejales de esta capada cultura de hoy, etc. Gracias por hacer pública esta petición. Pues es lo único que puedo hacer. ¿Cómo se llama? Carla. Carla, es lo único que puedo hacer. Damos cumplida lectura y ahí queda. Pero me temo que lo he contestado antes. Bueno, pues hoy, como ayer, el artículo que nos ha leído Miguel Galindo. Y como siempre, agradecerte que vengas aquí a Radio Torre Pacheco en directo. Y te espero el próximo viernes. ¿Algún adelanto del artículo de la semana que viene? Sí, el próximo viernes. A ver, que ya lo traes apuntado. No sé si te va a gustar. De la amistad. Que si no me va a gustar, me va a encantar, Miguel. De la amistad. Ay, pues muchísimas gracias. No hay de qué. Hay que ver lo que dan de sí los cafés que nos tomamos después del programa. Pero esta de la amistad, no solo tú. Hay más gente que la pidió. Sabes tú que María la pidió, pero hubo una persona que me paró por la calle, que eso tiene su mérito, y también me la pidió. Y se la quiero dedicar a esa persona porque además no me entendió mi contestación y quiero dedicársela a ella pues para que, en fin, desarrollar lo que ella quería. Estupendo, pues conoceremos el artículo la semana que viene. Muy bien. Un saludo, Miguel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.